Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en el cual vamos a trabajar con la gráfica de la función valor absoluto. Es una gráfica que ya la conocemos, es conocida. Nosotros lo que haremos ahora es transformar la gráfica valor absoluto para obtener a partir de dichas gráficas otras gráficas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, antes que nada les voy a ir explicando cómo va a ir variando la gráfica de función valor absoluto según los cambios que nosotros les vamos realizando a la función. Veamos acá, esta gráfica que ustedes ven en verde corresponde a la función valor absoluto, que es la que están viendo acá, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, si yo voy variando la función, cómo se me va a ir modificando la gráfica, ¿sí? Veamos el primer caso. ¿Qué pasa si yo a la función valor absoluto la multiplico por un número mayor a 1? ¿Qué va a ocurrir con la gráfica valor absoluto de x? ¿Sí? Y ahora les muestro, ¿sí? Vamos a activar acá la gráfica, y si yo la multiplico por 2, que es un número mayor que 1, fíjense en que ¿qué es lo que ocurrió con la gráfica? ¿Sí? Se acercó más hacia el eje Y. Es como que se contrajo hacia el eje Y. ¿Sí? Ahora, si yo a la función, a la que está en verde, ¿no? A la función valor absoluto, la multiplico por un número menor que 1, lo que va a pasar con la gráfica es que se va a expandir un poco más, o sea, se va a abrir un poco más, ¿sí? Entonces yo la voy a multiplicar por un número menor que 1, tal como es el caso de un medio, y si ustedes se fijan, la función que está en verde se expandió, en sí se abrió, se alejó del eje Y, ¿sí? Algo que ustedes pueden notar acá, al multiplicar la función valor absoluto por un número positivo, la misma no modifica, o sea, no se modifica ni el dominio ni la imagen. No cambia la forma de la función, en sí lo único que va a pasar es se va a abrir más o se va a cerrar más, pero no se va a trasladar ni se va a invertir, por ende no me va a cambiar el dominio ni la imagen de la función, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa si yo a la función valor absoluto la multiplico por un número negativo, ¿sí? Entonces desactivo esto, fíjense, vuelvo a la función valor absoluto de x, que es la gráfica que ustedes ven en verde, y ahora la voy a multiplicar por un número negativo, en este caso el menos 1, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Fíjense en ustedes acá, la gráfica se invierte. Es la misma gráfica que está en verde, al multiplicarla por menos 1 se invirtió con respecto al eje X, ¿sí? Esto es en el caso que yo la multipliqué por menos 1. Ahora, si yo la multiplico por menos 2 o menos 1/2, como hicimos recién, fíjense en que pasa lo mismo, ¿sí? Además que se invierte, en este caso al multiplicarla por un número mayor que 1, se contrae, se acerca más hacia el eje Y, ¿sí? Si la multiplico por un número menor que 1, como es el caso de un medio que vimos recién, fíjense en que se aleja del eje y se expande la gráfica, se abre un poco más. Bueno, en sí, acá lo que yo quería que vean ustedes es que si yo a la gráfica valor absoluto la multiplico por un número negativo, la gráfica se va a invertir respecto del eje X, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos, ¿qué pasa con la gráfica de la función valor absoluto si la multiplico por un número mayor que 1, menor que 1 o un número negativo, ¿sí? Usando todo esto que estamos viendo acá, al finalizar vamos a graficar una función sin hacer la tablita, ¿sí? Usando todas estas transformaciones que estamos viendo. Bueno, ¿qué ocurre ahora si yo tengo acá la función valor absoluto de x, ¿sí? Pero ahora lo que yo voy a hacer es sumarle o restarle un valor a la variable, o sea, dentro del valor absoluto. Vamos a este caso, yo tengo la función valor absoluto de x y le sumo el 1, ¿sí? A la variable x le sumo el 1 dentro del valor absoluto. Si yo le sumo un valor a la variable, lo que me va a pasar con la gráfica es que se me va a desplazar ese valor, tantas unidades, hacia la izquierda. Y si le resto, se va a desplazar hacia la derecha. Lo contrario de lo que se cree.
y les voy a mostrar acá para que ustedes vean que es cierto, ¿sí? Fíjense en la gráfica que está en verde, a la variable x le sumé 1. ¿Qué es lo que pasó? Se me desplazó toda la gráfica una unidad hacia la izquierda. Si yo ahora le resto 1, la misma gráfica se me desplaza una unidad hacia la derecha, ¿sí? Entonces, si a la variable yo le sumo o le resto valores, vamos a tener un desplazamiento sobre el eje X, ¿sí? Si le sumo, ese desplazamiento va a ser hacia la izquierda y si le resto, el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Veamos ahora el caso en el que yo a la función valor absoluto le voy a sumar o restar valores, no a la variable. Ahora a toda la función le sumo o le resto valores, ¿sí? Entonces a la función valor absoluto de x, en este caso yo le voy a sumar y le voy a restar 1, ¿sí? Fuera del valor absoluto. Si yo le sumo a la función valor absoluto cierta cantidad de unidades, lo que voy a hacer gráficamente es desplazar la gráfica de la función absoluto tantas unidades como le sumé hacia arriba o tantas unidades como le resté hacia abajo, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá. Si a la función valor absoluto de x yo le sumo 1, ¿qué pasa con la gráfica? Se me levanta hacia arriba, o sea, se me desplaza una unidad, la misma gráfica, hacia arriba. Y si le resto, se me desplaza hacia abajo. Entonces ustedes acá pueden ver lo siguiente, ¿sí? Pueden ver que si yo a la función le sumo o le resto valores, a mí me va a cambiar la imagen de la función. Eso lo pueden ver ustedes claramente. Y ahora sí, vamos a ver un ejercicio en particular. Bueno, veamos acá. Queremos graficar la función f de x, que es igual a menos valor absoluto de 2x más 4 menos 2, ¿sí? Antes que nada la vamos a acomodar, porque fíjense en ustedes acá que yo este 2 que está multiplicando a x a mí me está molestando. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar factor común adentro del valor absoluto el coeficiente de x, ¿sí? Entonces vamos haciendo eso. Me va a quedar menos valor absoluto 2, saco factor común 2, x queda solito, más, no quiero que me salga la gráfica, bueno, a ver, bueno, no importa, después la voy a borrar, ¿sí? Pero si yo saco adentro de lo que está el valor absoluto, saco factor común el 2, me va a quedar dentro del paréntesis x más 2, ¿sí? Y tenemos sumado, restado el 2. Fíjense en que lo que está dentro del valor absoluto es lo mismo que lo que estaba antes, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué voy a hacer eso yo? Este 2 a mí me está molestando. Necesito que x no tenga el coeficiente 1 multiplicado solamente, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué. Bueno, ahora, una vez que hice eso, yo sé que el valor absoluto es distributivo respecto del producto. O sea que esto que está acá es lo mismo que decir valor absoluto de 2 por valor absoluto de x más 2. O sea que yo al 2 lo puedo sacar para afuera del valor absoluto y sale con su signo positivo. Si el coeficiente fuera negativo, obviamente al aplicarle valor absoluto va a salir como positivo, ¿sí? Tenemos entonces menos 2 por valor absoluto de x más 2 menos 2, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es lo mismo. Lo que yo hice fue acomodar la función, solamente. Ahora, una vez que yo ya tengo la función de esta forma, voy a empezar a graficar partiendo de la función que yo ya conozco, ¿sí? Que es la función valor absoluto de x. Y voy a empezar a hacerle operaciones de modo de, a partir de esta función, llegar a la que yo quiero graficar, ¿sí? Entonces, lo primero que le vamos a hacer es, a x le voy a sumar 2 unidades, ¿sí? Bueno, pueden hacer eso, pueden ir trabajándolo de la forma que les sea más cómodo, ¿sí? Pero la idea es llevar esta función valor absoluto a esta. Y vamos paso por paso, ¿sí? Si yo a la función valor absoluto de x le sumo 2 unidades,
qué es lo que pasaba con la gráfica. Se me desplazaba 2 unidades hacia la derecha, que eso es lo que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es, la voy a multiplicar por menos 2, ¿sí? Ahora la voy a multiplicar por menos 2. Entonces yo tengo la función valor absoluto de x más 2, perdón, la voy a multiplicar por 2. Recuerden que si yo multiplicaba la función valor absoluto por un número mayor a 1, lo que pasaba era que se cerraba un poco, ¿sí? Entonces la multiplico por 2 y fíjense en que me queda eso que está acá, ¿sí? Voy a la función valor absoluto de x la voy a ocultar. Entonces yo pasé de esta a esta multiplicando por 2. ¿Qué pasó? Se cerró un poco, ¿sí? Ahora voy a ir ocultando las que ya no necesito, ¿sí? Porque yo ahora a partir de esta voy a llegar a la que yo necesito, ¿sí? ¿Qué es lo que restaría hacer? Ahora la voy a invertir, la voy a multiplicar por menos 2. Al multiplicarla por menos 2, lo que va a pasar con la gráfica es que se va a invertir respecto del eje X. Fíjense en que es la misma, pero se me invirtió respecto del eje X. Bueno, voy a ocultar la anterior. ¿Y qué es lo que a mí me restaría hacer para obtener la gráfica que yo necesito? Es a la que ya tengo, que es esta, le voy a restar 2 unidades. A toda la función le resto 2 unidades. ¿Y qué ocurre cuando yo le resto 2 unidades a toda la función? Se me desplaza 2 unidades hacia abajo la gráfica, ¿sí? Entonces me quedaría acá, esta es la función. Voy a ocultar la anterior y voy a habilitar la función original, la que yo quería graficar. Y si ustedes ven, fíjense en que coinciden, es la misma gráfica, ¿sí? Que hemos obtenido. Entonces, de este modo, ustedes pueden graficar una función que contiene valor absoluto partiendo de la función valor absoluto de x, utilizando el concepto de transformación de funciones. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo, chicos. Espero que se haya entendido. Ya saben que estoy para cualquier duda, me pueden consultar y que tengan un hermoso día.